La Comisión de Constitución del Senado zanjó dos temas relevantes en relación al ABP, al Acuerdo de Vida en Pareja. Uno es el estado civil que se genera con esta normativa y el otro, la institucionalidad que va asociada. Queremos conversar más sobre esta tramitación, entenderla más en su detalle. Para eso está aquí en el estudio el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Gracias, Luis, por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Verónica. Algo anunciaba respecto de estos dos pilares que se aprobaron en el Senado. Y la primera pregunta que cabe es si en este primer paso ustedes en la Fundación quedaron satisfechos, están conformes con este primer paso, entendiendo que todavía queda trámite por delante. ¿Es suficiente? Mira, la verdad es que sí estamos contentos porque vemos que los senadores han entendido el principal mensaje que hemos tratado de transmitirles, que es que el ABP debe ser una institución familiar, que no solamente regule los aspectos patrimoniales de la convivencia en pareja, sino también todas las características afectivas, de dignidad que tiene una relación afectiva de pareja como es el ABP. Y en ese sentido, durante la larga tramitación que ha tenido este proyecto, se han ido incorporando una serie de elementos que han reforzado este carácter de familia. Por una parte, el Estado civil. En un principio, el proyecto original contemplaba que las personas que contraían una ABP seguían siendo solteras, lo cual a nosotros nos parecía que no tenía ninguna lógica. Es más, era un fraude a la opinión pública, porque ¿cómo puede ser que tú tienes una ABP vigente y seas soltero? En segundo lugar, se le dio competencia a los tribunales de familia, en vez de los tribunales civiles, como decía el proyecto original. Y eso es importante porque los jueces de familia están capacitados en temas familiares, psicológicos, y no solamente ven los temas económicos para tomar decisiones, sino que también quién se ha dedicado al hogar, al cuidado de los hijos, aspectos emocionales que un juez civil no considera, y además que la justicia de familia tiende a actuar también más rápido. Perdona, Luis, solo una cuestión casi doméstica. ¿Sí? ¿Cómo se le va a llamar en el Estado civil a una ABP? Así como el que se casa es casado, el que no tiene es soltero. ¿Cómo se pone eso? El nombre está pendiente todavía, porque en el proyecto hasta ahora dice que se llamará conviviente legal. Ya. Pero se pensó también que los convivientes de hecho, digamos que no hayan celebrado una ABP, iban a ser considerados convivientes ilegales. Entonces se pensó en eliminar la palabra legal, dejarlo como conviviente, pero eso también trae un problema, que es que todas las leyes que hablan ya de conviviente sin haberlo formalizado, por ejemplo la ley de violencia intrafamiliar, correcto, algunas leyes de beneficios sociales, se podría interpretar que solamente esos convivientes aplican a los convivientes que están legalizados mediante una ABP y no a los convivientes de hecho. ¿Y ustedes en la Fundación han pensado algún concepto que pueda, por una parte, reflejar un estado civil, pero al mismo tiempo que no vaya a entrampar probablemente otras leyes que ya están puestas con la palabra conviviente? Sí, se han pensado en alternativas como conviviente civil o conviviente registral. Hay que buscar la mejor palabra, pero estamos en conversaciones con los senadores de la comisión, así que vamos a encontrar una solución. Respecto de lo que está pendiente por discutir, aquellos aspectos que a ustedes les parecen relevantes y que no fueron abordados en esta instancia, del camino que yo te decía que todavía tiene que recorrer esta ABP en el Congreso, ¿qué aspectos sienten ustedes que son relevantes de tratar y de abordar? A ver, por un lado, lo que comentamos al principio de la celebración y por otro lado de la terminación de la ABP. A ver. En la celebración era importante que se celebrara solamente en el registro civil y no en la notaría, como estaba en el proyecto original, que en realidad daba la opción de celebrarlo en los dos lugares. Ahora, ¿cuál es el problema con la notaría? Que no es una institución del Estado, que hay costos asociados, que no tiene un sistema en línea. Entonces, técnicamente una persona podría contraer una ABP en la mañana con una persona, en la tarde con otra persona, el día siguiente con otra persona, porque no tiene información en línea. Segundo, daba 10 días de plazo para que los propios convivientes informaran al registro civil, inscribieran su ABP, y lo que se busca modificar ahora es que sea el oficial del registro civil que tenga la obligación de inscribirlo en un registro nacional de acuerdos de vida en pareja. Con respecto a la terminación, hay algunos puntos que es necesario zanjar, como por ejemplo que no termine automáticamente el ABP por matrimonio con un tercero. Eso hoy día está así en el proyecto. Y la verdad es que consideramos que por un lado no cumple con la dignidad mínima. Imagínate, tú estás ABPada con una persona
y de repente te enteras que no solamente ya no estás ABPA, sino que esa persona está casada con un tercero. Entonces nosotros creemos que primero hay que terminar el ABP y después se puede contraer matrimonio con un tercero. Perfecto. No solamente por un tema de dignidad, sino también por un tema de resguardo de los bienes. ¿Qué pasa con la comunidad de bienes que tú tienes y no puedes en un segundo pasar a formar parte de otro matrimonio? Otro tema importante es la notificación del fin de una ABP. Hoy día está como que te llega una carta certificada. Yeah. Y la carta certificada la puede recibir otra persona, puedes no estar tú en ese domicilio, entonces creemos que hay que hacer un trámite voluntario ante el Tribunal de Familia. Luis, si te logro entender bien, desde el punto de vista de lo estrictamente administrativo, en estricto rigor, lo que se trata de hacer es que no tuviese ninguna diferencia con el matrimonio, es decir, que yo me tengo que ir primero a vetear a un registro civil, igual que el matrimonio, me tengo que desabetear, no sé cómo decirlo, pero terminar ese vínculo tal cual ocurre cuando yo me divorcio de una persona en un matrimonio heterosexual. Entiendo bien que desde lo estrictamente administrativo los procedimientos debieran ser iguales. No, a ver, creo que deben tener una dignidad que sea similar, Okay. Pero desde el punto de vista administrativo hay diferencias importantes. Ajá. O sea, en el matrimonio, para terminarlo unilateralmente, hay un proceso largo, entiendo que tienen que pasar 3 años. En cambio, en el ABP puede terminar por voluntad unilateral en un segundo. Okay. Entonces eso es importante dejarlo claro. Ajá. Y eso también es una de las razones por las cuales muchas parejas van a preferir un ABP versus un matrimonio, que consideran que probablemente ya pasaron por una experiencia fallida y no quieren pasar de nuevo, repetirla y esperar 3 años para poder terminarlo. Entonces el ABP es mucho más automático en ese sentido. ¿Qué pasa en el caso de una ABP, si uno de los contrayentes tiene hijos biológicos, por ejemplo, de un matrimonio anterior o de una relación heterosexual anterior? El ABP, de cómo se está discutiendo hoy día en el Congreso y a partir de lo que pasó en el Senado, ¿está hablando lo suficientemente a cabalidad lo que ocurriría si es que uno de los contrayentes tiene hijos? O es más, si es que ese contrayente que es padre o madre de un hijo fallece, ¿qué pasa con el otro respecto de la tutela de ese niño? Bueno, en ese tema hay un gran vacío legal. Muchos sectores conservadores dicen que no se debe legislar con respecto al tema de los hijos porque eso incentivaría a que hubiera familias distintas, y la verdad es que eso es una falacia porque esas familias diversas ya existen. O sea, existen muchas madres lesbianas, padres gays que tienen, como tú decías, hijos de relaciones heterosexuales anteriores, o bien madres lesbianas que han recurrido a la fertilización asistida. Correcto. O bien padres gays que han recurrido a madres sustitutas en el extranjero, porque en Chile no se puede, pero sí se puede en Estados Unidos, por ejemplo, en India y en otros lugares del mundo. Y la verdad es que esos hijos están totalmente desprotegidos hoy día, en el caso, por ejemplo, de muerte del padre biológico o del padre o madre legal, porque también puede haber habido un proceso de adopción de una persona soltera o de una persona casada, viuda, bueno, etcétera. El número de alternativas son muchas. Luis, ¿qué pasa con eso? Bueno, hoy en día no está regulado. Es una situación, la verdad, que hay una desprotección gigante. Lo que el ABP podría ayudar a darle criterios a un juez de familia en el caso de muerte de un padre sería, por ejemplo, a través de establecer un estado civil. Eso ya establece un vínculo familiar entre los dos convivientes. Eso es un paso muy importante que se haya dado. Y hay otro paso que está pendiente, todavía no se votan esas indicaciones, pero que sería muy importante que se votaran a favor, es el parentesco por afinidad. Es decir, que los parientes de uno de los convivientes pasen a ser también parientes por afinidad de los parientes del otro conviviente. En el fondo lo que uno entendería por familia política, en el fondo, el suegro, la suegra, Así es establecer un vínculo jurídico de esos parientes políticos, y eso también facilitaría a un juez que, siempre considerando el interés superior del niño o de la niña, que si hay un niño o una niña que se ha criado con una persona durante toda su vida, pueda también darle la tuición. Ahora falta regulación, falta regular la adopción, y esperemos que en los próximos años también se vaya incorporando este tema. Luis, mi última pregunta es referido a lo que también ocurre con el matrimonio. Hemos visto hace un par de semanas que el ministro de Justicia ha puesto nuevamente el tema en el debate respecto del Congreso, en fin. El hecho que se vaya avanzando en una ABP, ¿sientes que podría entrampar el camino paralelo que podría seguir la discusión en el Congreso del matrimonio homosexual
puede ser que muchos parlamentarios digan, mire, el tema respecto de la legalidad del contrato, del resguardo de patrimonio, etcétera, en el ABP ya está suficientemente regulado y por lo tanto el matrimonio sería innecesario. ¿Se corre ese riesgo o sientes que no es así? ¿Qué visión hay ahí? La verdad nosotros no lo vemos así por varias razones. En primer lugar, en todos los países en que hay matrimonio igualitario hoy día, ha habido algún tipo de unión civil en el pasado. Entonces nosotros creemos que la unión civil o el ABP en este caso ayuda a normalizar una situación en que hay muchos mitos, prejuicios que la gente tiene, y al establecer una institución del Estado que le dé una dignidad y un reconocimiento a las parejas y a las familias del mismo sexo, yo creo que muchos de esos prejuicios van a ir cayendo. En segundo lugar, ambos proyectos son parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet y por lo tanto no hay ninguna razón para asumir que no sería posible llevar a cabo ambos proyectos durante este periodo de 4 años. Yo creo que este es un gobierno que se está poniendo las pilas con cambios estructurales. Lo hemos visto, bueno, a la presidenta hace pocos minutos y ayer anunciando cambios al binominal, la semana pasada anunciando la reforma tributaria. Entonces la verdad es que yo creo que se están dando cambios importantes en Chile tendientes a disminuir esas enormes desigualdades que hay en nuestro país y creo que este es un tema que no se puede quedar atrás. Con esto sí termino. Tú participaste en la campaña de Sebastián Piñera cuando era candidato. Ahora que ya ha pasado el tiempo, que es ahora una ex administración, ¿cuál es tu sensación después de todo? ¿Quedaste suficientemente conforme respecto de cuáles eran las aspiraciones del mundo homosexual respecto a lo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera? Por supuesto que no quedamos conformes, porque la gran promesa de legalizar el ABP quedó pendiente. El ABP sigue en primer trámite constitucional, está avanzando como debe ser, pero con una lentitud producto de la colocación de suma urgencia recién un mes antes del fin del término del gobierno de Sebastián Piñera, así que la verdad es que es un tema pendiente, pero sí me gustaría mencionar que es importante que el tema de los derechos de la diversidad sexual sea visto como un tema del país, un tema transversal que no corresponde a un nicho, a un sector político. Y ahí creo que el presidente Piñera también jugó un rol importante al abrir el debate a su coalición, que sigue siendo muy conservadora, pero por otro lado hay personas que están dando nuevas luces, por ejemplo en Amplitud, en Eópolis, así que me parece importante que este sea un debate a nivel nacional y que no se deje fuera a la derecha, porque finalmente las personas de la diversidad sexual estamos en todos los sectores políticos, en todos los tipos de familias, de barrios, de ciudades de Chile, así que es bueno que se vea como un tema transversal de Chile. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio de CNN y vamos a seguir conversando porque lo decíamos, es un trámite que todavía tiene para un rato largo en el Congreso. Gracias por venir. Gracias a ti, Verónica.